Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a desarrollar la pregunta número 3 que pertenece a la práctica número 3 que hoy acabamos de entregar vía online a la universidad. Y esta práctica pertenece al curso de técnicas y mediciones de seguridad eléctrica, que pertenece al quinto ciclo de la carrera de ingeniería eléctrica. Así que si estás cursando esta carrera, pues puedes quedarte hasta el final del vídeo porque vamos a hablar justamente sobre esta pregunta que está basado en un cofímetro analógico. Y ponle pausa al video, lee bien la pregunta, que nos vamos al pizarrón para empezar a desarrollar la pregunta. Bien, miren, nos van pidiendo que desarrollemos la pregunta, las tres preguntas, pero antes voy a hacer una pequeña introducción. Lo que voy a hacer es dibujar justamente el cofímetro para tener una idea, solamente una pequeña idea, ¿no? de qué es realmente lo que nos están pidiendo. Miren, dicen que es un cofímetro analógico, está diseñado con un factor unitario de medida, por eso que la posición de la aguja está en el centro, esa es su posición inicial, y está diseñado con dos bobinas entrecruzadas. Bobinas entrecruzadas. ¿Ya? Una de ellas está en serie con una resistencia que nos piden que hallemos, ¿ya? Y la otra bobina está en serie con una inductancia que nos dan como dato L. L nos dicen que es de 10 Henry. Vamos a poner 10 Henry. Y estas son las bobinas entrecruzadas, ¿no? Una bobina, uy, por ahí, y la otra bobina. ¿Ya? Así es el instrumento, así es el cofímetro. Y en la práctica, o sea, cuando vemos el instrumento, pues tiene su escala aquí, en el centro está la aguja, y esta aguja puede flexionar hasta este punto, o también puede flexionar hasta este punto que está aquí. Bien, aquí es la parte inductiva, acá flexiona cuando son cargas capacitivas. Esta deflexión que ustedes ven de la aguja, lo que te está indicando es el famoso coseno de phi, o sea, el ángulo de desfase de la carga. Pues acá tú tienes un coseno de phi unitario, ¿no? 1. Y acá tienes un coseno del ángulo de desfase que tiene distintos valores. Puede tener, por ejemplo, acá 0.5. Ya que el valor extremo es 0,4 que nos dice. Lo mismo acá sería, ¿no? Acá tienes un menos 0,4, ¿no? Para aquí. Y acá tendrías un menos 0,5. Voy a hacerlo mejor. Esta parte sí no me ha salido bien, lo admito, así que vamos a hacerlo bien, ¿ya? Acá tenemos el 0,5 menos y el menos 0,4, ¿no? Y así hasta llegar a la unidad. Entonces este es el ángulo de desfase que es producido por la carga que quieres medir, por la impedancia que quieres medir. Entonces la aguja, esta aguja, tiene una amplitud de escala. Esta es la amplitud de escala, miren. ¿Lo ven? ¿Los que siguen? Esta es la amplitud de escala. Nos dicen que la amplitud de escala, lo voy a poner aquí, la amplitud de escala es igual a 100 grados. Entonces, el ángulo de deflexión, ¿qué es el ángulo de deflexión? El ángulo de deflexión es esto. Es cuando la aguja, que está en su posición inicial, 1, y se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda y llega hasta su posición máxima, ¿no? Formando un ángulo. Ese es el ángulo de deflexión. Entonces el ángulo de deflexión es igual a la amplitud de la escala partido por 2. Para nuestro caso sería 50 grados.
Entonces esta aguja se mueve 50 grados a la derecha o se mueve 50 grados a la izquierda. Y eso va a depender de la carga que vas a medir. Si es una carga capacitiva, puede llegar hasta 50 grados máximo de deflexión de la aguja. Y cuando la aguja deflexiona 50 grados, se encuentra en esta posición, pues lo que tú vas a leer es la lectura más extrema de medición, que sería menos 0,4. Coseno de phi menos 0,4. Entonces tienes que sacar la arcofunción de 0,4 en grados para obtener el ángulo. O sea, voy a poner un ejemplo. Si llega a la posición extrema y me sale menos 0,4, significaría... Un momento, ¿ya? Coseno de menos 0,4. Algo coseno de 0,4. Sería más o menos 66 grados el desfase, ¿no? Entonces, si tú tienes cargas que van de 66 grados de desfase a menos, de 66 grados a menos, o sea, acá estamos hablando de menos 66 grados de desfase. Y acá sería 0 grados de desfase. Ahora me entienden. Cuando está en la posición de equilibrio la aguja es porque la carga que está midiendo no genera desfase y se mantiene en 0 grados, se mantiene en su posición inicial, 0 grados. Pero si necesitas una carga que genera un desfase de menos 66, llegará a este extremo. Entonces, este recorrido es de 50 grados y es lo que se conoce como ángulo de deflexión. Bien, yo creo que ya con esto ya más o menos tenemos una idea de a qué se refiere la pregunta número 3. Así que lo único que voy a hacer aquí es poner la famosa ecuación, que es la famosa ecuación de condición de equilibrio, así le dicen los libros. Una ecuación de condición de equilibrio que está relacionada por K1 partido por R, producto del seno del ángulo de deflexión y producto del coseno del ángulo de desfase. Esto se va a igualar a un K2 partido por la reactancia inductiva producto del seno, no, disculpen, producto del coseno del ángulo de deflexión y producto del seno del ángulo de desfase. Bien, esto sería el inicio, ¿no? El inicio de la primera pregunta, que sería la A. Y con esta condición de equilibrio es que nosotros vamos a encontrar R. Pero nos dicen algo interesante, que estas dos bobinas entrecruzadas, estas dos bobinas son iguales. Como estas dos bobinas son iguales, entonces podemos decir que K1 es igual a K2. Y si K1 es igual a K2, lo que tenemos que ahora hacer es ordenar esta ecuación. A un lado los ángulos de desfase, a un lado los ángulos de deflexión y despejar el valor de R. Y para hacer esto voy a tener que borrar toda la pizarra. Bien. Y nos va a quedar una expresión que es tangente del ángulo de deflexión, que va a ser igual a la resistencia partida por la reactancia inductiva producto de la tangente del ángulo de desfase. Esto lo voy a llamar ecuación 1. Ecuación 1. Y la reactancia inductiva es igual al producto de la velocidad angular y la inductancia, que esto es igual a decir 2 veces pi por la frecuencia y por la inductancia. Y esto lo voy a llamar ecuación 2. Entonces vamos a hallar el valor de la reactancia inductiva, y para ello lo que voy a hacer es simplemente poner 2 veces pi por la frecuencia que nos han dado, 60 Hz, y por el valor de la inductancia.
10 henrios. Esto nos da un valor aproximado de 3770 ohmios. 3770 ohmios. Bien, como tenemos ya el valor de la reactancia conocida y también su expresión, podemos despejar R. Entonces, R va a ser igual a la reactancia inductiva producto de la tangente del ángulo de deflexión partido por la tangente del ángulo de desfase. Bien, esto va a ser igual a, tenemos este valor, lo ponemos aquí, 3770, producto de la tangente del ángulo de deflexión, que es 50 grados, y partido por el ángulo de desfase, que es la tangente del coseno inverso de la deflexión máxima de la aguja, que es 0,4. Un momento. A ver, a veces suceden estas cosas. Hay que tener un poco de paciencia. 0,4. Bien, el valor de la resistencia aproximada es de 1961 ohmios. Ya, con estos valores lo que tenemos que hacer ahora es hallar el valor de la impedancia, pero eso sería ya contestando la pregunta B. Entonces voy a poner aquí así, la B. Vamos a desarrollar la B. La B nos piden hallar el valor de la impedancia. Como las dos como las dos bobinas son despreciables, entonces la resistencia y la reactancia inductiva, mira, voy a hacer el dibujo mejor ya. Si las bobinas son despreciables y son entrecruzadas, lo que nos queda al final es esto. La resistencia en paralelo con la reactancia inductiva. Una imagen vale más que 1000 palabras. Así nos queda el cofímetro. ¿Y qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuál es el valor de la impedancia. Así que la impedancia, ¿a qué va a ser igual? Al producto de la resistencia por la reactancia inductiva partido por la resistencia más la reactancia inductiva. Dividiendo todo por el numerador y ordenando, les va a quedar una expresión que es la siguiente. La inversa de la raíz cuadrada de la adición de las inversas de la resistencia al cuadrado y de la reactancia inductiva al cuadrado. Reemplazamos estos dos valores que tenemos aquí y nos va a dar un valor aproximado de 1740 ohmios. Así de sencillo, 1740 ohmios. Bien. ¿Qué nos falta hallar? Pues nos falta hallar el ángulo de desfase de esta impedancia. Esta impedancia que está aquí, que está conformada justamente por un elemento lineal y un elemento no lineal, nos ha dado ya la magnitud que hemos hallado. Acá está la magnitud. Pero ¿qué es lo que falta? Hallar el ángulo de desfase. Entonces, hay varias formas de hallar el ángulo de desfase. Una de las formas que es clásica, y lo voy a decir, lo voy a poner acá con todas las letras, sería esto. Miren. El ángulo de desfase en grados es aproximadamente igual a la tangente inversa de la reactancia inductiva. Un momento, volvió a pasar, a veces pasa, de la reactancia inductiva partida por la resistencia. Si esto lo operan en una calculadora, de frente le va a salir este valor, aproximado también. Les va a salir
62.5 grados. Ese es el ángulo de desfase que produce esta impedancia entre la tensión y la corriente. ¿Hay otra forma de hallar el ángulo de desfase? Sí, hay otra forma. Y esta es la forma real de hallar, sin utilizar la calculadora. Para ello tendríamos que utilizar la serie de Brooke-Taylor. ¿Ya? Si ustedes están interesados en que esto lo desarrolle utilizando la serie de Brooke-Taylor, ¿no? Utilizando la función trigonométrica inversa de x igual a 0 con grado igual a 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, por favor, póngamelo en comentarios y vamos a desarrollar paso a paso, si gustan, esta expresión utilizando la serie de Brooke-Taylor. Y también, si gustan, podemos desarrollar esta expresión de aquí de la condición de equilibrio paso a paso para llegar a esta expresión matemática. Bien, eso depende de ustedes. Bien, ahora que nos queda, pues hallar el último punto, que es la expresión. Claro, nos falta hallar la pregunta C. Sí, nos falta hallar la pregunta C. Y para ello voy a tener que borrar la pizarra. ¿Ya? Así que si gustas, ponle pausa al video, puedes capturar la imagen y voy a borrar toda la pizarra para hacer la última pregunta. Voy a poner aquí la C. ¿Y qué nos piden en la C? Pues en la pregunta C, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden... ¿Qué nos piden en la pregunta C? La verdad que no lo he leído bien. Les soy sincero, ha sido tan rápido. Sí. Las deflexiones angulares del sistema móvil para factores de potencia. Y nos dan una cantidad de factores de potencia. Bien, para desarrollar eso, vamos a usar y vamos a despejar justamente el ángulo de deflexión. Es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto es el ángulo de deflexión cuando nuestro cofímetro mide pues 0,9, 0,8? Un ejemplo. Bien, vamos a hacerlo. Y entonces el ángulo de deflexión va a ser igual no, aproximado. Siempre recuerden que los ángulos son aproximados. Y eso se demuestra utilizando justamente la función trigonométrica inversa del arco tangente de Brooke-Taylor. ¿Ya? Se demuestra. Y si están interesados, no se olviden, escríbanlo en comentarios y yo lo voy a hacer paso a paso. Bien, así que esto sería igual a la tangente inversa de la resistencia partido por la reactancia inductiva producto de la tangente del coseno inverso del ángulo de desfase que mide el cofímetro. ¿Ya? Entonces tenemos esta expresión. A lo que vamos a hacer es una pequeña tabla para poder tabular los valores. Ya nos están pidiendo qué sucede cuando el cofímetro se conecta a una impedancia, a una carga, y la aguja nos marca un ángulo, o sea, nos marca coseno de 0,9. Esa es la palabra exacta, nos marca coseno de 0,9. Entonces la pregunta es, esa aguja con respecto a su punto de... Voy a dibujarlo mejor, ¿ya? Porque... Ya, acá está nuestra aguja. Un ratito, salió mal la aguja. Muy larga. Y acá está nuestra aguja. Este es el punto inicial. Este es 1, donde la aguja está indicando que la relación entre la tensión y la corriente están en fase. O sea que esa impedancia en sí es una resistencia, es un elemento lineal y está en fase. Y su máxima deflexión de esta aguja es cuando le pones un elemento que genere un coseno de 0,4. Bien, acá estamos en el área inductivo. Bien, pero esta aguja se movió así, más o menos por acá.
y nos está indicando pues justamente un coseno de 0,9. Voy a poner así, 0,9. Este es coseno de 0,9. Y la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? Que es el ángulo de deflexión. Ese ángulo vale aproximadamente 14 grados. Luego nos dice, vamos a medir otra impedancia que genera pues que la aguja se deflexione un poquito más a la derecha y nos marca un 0,8. Entonces ahora la pregunta es la misma. ¿Y cuánto es el ángulo de deflexión para este caso? Para un coseno de 0,8. ¿Cuánto es el ángulo de deflexión? Aproximadamente es un número de Fibonacci, 21 grados. Y por último nos dicen, vamos a conectarlo a otra carga que genera una mayor deflexión a la derecha y nos marca la aguja, o nos indica la aguja, un coseno de 0,7. ¿Cuánto es el ángulo de deflexión para este tercer caso? Cuando la aguja nos marca un coseno de 0,7. El ángulo de deflexión es de 28 grados aproximadamente. Entonces, si pones un compás desde este punto de inicio hasta aquí, te sale 28 grados. Un compás desde el punto de inicio hasta donde llegó la aguja, que es aquí, sería 21 grados. Y si pones el compás de aquí hasta el 0,9, la aguja se movió, se deflexionó 14 grados. Y con esto concluimos la tercera pregunta de 5 preguntas del examen que hemos tenido hoy día, de la práctica, porque así dice la universidad, la práctica, dice, y te dan 90 minutos. Así que amigos, espero que de alguna manera les haya servido algo esto sobre el cofímetro. Si quieren que algún tema que he hablado quieren que lo desarrolle paso a paso, por favor déjenmelo en comentarios con toda confianza. Lo voy a desarrollar paso a paso. Si deseas que hables más sobre el cofímetro, cómo se utiliza, ventajas, desventajas, pues hay que hacer un video. Así que todas sus inquietudes, por favor, todas sus preguntas bien merecidas, pónganlo en comentarios. No olvides que si te gustó este video, dale un dedito arriba, suscríbete al canal para que de esa manera siempre estés enterado de cuando subamos un vídeo. Así que hasta la próxima y muchas gracias por vernos.